La toma de decisiones siempre ha sido muy importante en las empresas, pero en la actualidad es más relevante que nunca. La toma de decisiones ágiles e informadas son clave en estos tiempos de cambio constantes. Estás en el podcast sobre empresa, estrategia y proyectos con Joana López, consultora en dirección organizacional de proyectos, blogger, youtuber, podcaster y speaker. Te invito a suscribirte a este podcast y a revisar los episodios anteriores. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. Este episodio es una pequeña reflexión sobre lo que se debe considerar en la toma de decisiones en las empresas en esta era de cambios. La toma de decisiones es un proceso y como tal debe estar definido. Este proceso debería ser claro, eficiente y ágil en tu organización. Para que el proceso de toma de decisiones sea ágil y garantizar que se tomen decisiones informadas, primero se debe tener un proceso para la toma de decisiones como tal, luego un proceso para comunicar las decisiones tomadas y finalmente realizar una evaluación constante de estos procesos. Como parte del proceso de toma de decisiones se debe considerar, en mi opinión, lo siguiente. En primer lugar, debes mantenerte actualizado, o los tomadores de decisiones de tu empresa deben mantenerse actualizados, ya que el mundo empresarial actualmente está en constante cambio. Los cambios son cada vez más rápidos. Por tanto, si tomas decisiones en tu empresa, debes conocer las últimas tendencias y tecnologías. Estar informado te permitirá identificar oportunidades del mercado que ayudarán a tu empresa a aprovechar oportunidades de crecimiento y conocer cómo evolucionan los modelos de negocio. Estamos entrando en una era donde los modelos de negocio cambiarán más rápido de lo esperado. Esto me lleva a recordarte que siempre debes hacer el análisis del entorno. Como te mencionaba en el episodio anterior, el análisis del entorno se vuelve cada vez más una tarea del día a día. En tu empresa sí o sí deben dedicar tiempo a ver para dónde se mueve el mundo, conocer las tendencias y definir estrategias para ello. En el episodio 4 de este podcast sobre análisis del entorno de una empresa y sobre el impacto del entorno en la gestión de tu empresa, te explico cómo se hace el análisis del entorno. También debes tener en cuenta los escenarios posibles que puede vivir tu empresa. Para ello te invito al webinar gratis sobre planificación por escenarios. Te dejo el enlace en la descripción. También como parte del proceso de toma de decisiones es importante fomentar la colaboración entre los miembros del equipo, ya que pueden ayudar a tomar decisiones más rápidas y efectivas. No comparto mucho la toma de decisiones centralizadas. Hay que escuchar al resto de las personas de la empresa. Aquí ten en cuenta que en las empresas pequeñas normalmente las decisiones no se toman en una junta directiva, sino que puede tomarla el dueño directamente. Cuidado con esto, ya que puede ser perjudicial para la empresa, porque es una sola visión y depende de la personalidad, capacidades y estilo gerencial de esa sola persona. Fomentar la toma de decisiones descentralizada puede ayudar a agilizar el proceso y fomentar la innovación y a tomar las decisiones correctas. Otro aspecto es que siempre hay que tener presentes los objetivos estratégicos para garantizar que las acciones que se deriven de la toma de decisiones se alineen con la estrategia de la empresa. Como mencionaba, las decisiones tienen que ser informadas, por tanto, se debe adoptar un enfoque basado en datos. Esto hace que las decisiones se puedan tomar más rápidamente y sean precisas. Para ello se deben comprender los datos e identificar patrones. También se debe conocer la calidad de los datos, su relevancia, su estructura y su formato, así como el impacto que pueden tener en las decisiones que se tomen. Como parte del proceso de toma de decisiones, se debe incluir una evaluación de riesgos rápida, ya que contar con un proceso eficiente para evaluar los riesgos potenciales de una decisión puede ayudar a tomar decisiones más rápidas y efectivas y comprender los posibles impactos en tu empresa. Revisa los episodios de este podcast sobre riesgos empresariales. Otro aspecto clave es que el proceso de toma de decisiones debe ser flexible y adaptable. Es necesario estar dispuesto a adaptarse rápidamente a los cambios del entorno empresarial. Como parte del proceso de toma de decisiones, además debes entender la cultura empresarial y cómo ésta influye en la toma de decisiones. También debes fomentar la innovación, la cual es esencial para el crecimiento y la supervivencia de tu empresa. Otro aspecto clave de este proceso es analizar a la competencia, lo cual te puede proporcionar información valiosa sobre las tendencias del mercado y las estrategias de la competencia. Asimismo, debes considerar los impactos sociales y ambientales de las decisiones que tomes. Estamos en un mundo cada vez más consciente de la sostenibilidad. Ya te lo comentaba en el episodio sobre la industria 5.0, donde los impactos ambientales son uno de sus pilares. Por tanto, es importante considerar los impactos sociales y ambientales de las decisiones empresariales. Ya te comenté que debes estar informado y conocer las tendencias. Sí o sí debes estar actualizado con las últimas tecnologías y tendencias. Y esto es porque la tecnología evoluciona con una velocidad impresionante y hoy la inteligencia artificial lleva la delantera. Puedes escuchar mi reflexión sobre el tsunami de la inteligencia artificial en mi episodio anterior. No te lo pierdas si no lo has escuchado. Por lo que para tomar decisiones hoy en tu empresa debes comprender los fundamentos, posibilidades
y limitaciones de la inteligencia artificial para ver cuáles áreas de la empresa se pueden mejorar con esta tecnología, como por ejemplo la automatización de tareas repetitivas, la optimización de procesos y la personalización de la experiencia del cliente. En términos generales, se debe evaluar las capacidades tecnológicas actuales de tu empresa y determinar si es necesario adquirir nuevas herramientas o nuevas tecnologías. Todos estos aspectos los debes considerar en tus procesos de toma de decisiones. Finalmente, en el proceso de toma de decisiones también debes considerar que a la hora de comunicar las decisiones, esta comunicación debe ser clara y efectiva. Esto ayudará a garantizar que todos estén alineados y comprometidos con las decisiones que se tomaron. También debes evaluar y ajustar constantemente el proceso de toma de decisiones, ya que ayudará a agilizar el proceso y garantizar que se tomen decisiones informadas y efectivas. En el episodio sobre agilidad empresarial te comentaba que para mí, de todas las características de las empresas ágiles, el aspecto más clave para la agilidad es la toma de decisiones. No dejes de escuchar ese episodio sobre agilidad empresarial. También ten en consideración que la estructura organizativa de tu empresa puede afectar la forma como se toman las decisiones, como lo comentaba en el episodio 3 sobre los tipos de estructura organizacional y su impacto en las empresas. Ten en cuenta que la toma de decisiones hoy por hoy es lo que garantiza que las empresas estén a la vanguardia y que las empresas y sus modelos de negocios no se vuelvan obsoletos, como ocurrió con los modelos de negocios de las empresas Kodak y Blockbuster, que son casos emblemáticos de malas decisiones empresariales. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te invito a suscribirte y a escuchar episodios anteriores si no los has escuchado. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. También quiero pedirte que recomiendes este podcast en tu empresa y si necesitas apoyo con tus proyectos estratégicos puedes contactarme. Nos escuchamos en el siguiente episodio.